Hola, buenas tardes. Mi nombre es Nancy Chávez. Bienvenidos a nuestro canal de YouTube. El día de hoy tengo el honor de estar con nuestro señor cura, Joaquín Árcega. Buenas tardes, padre. ¿Cómo se encuentra? Buenas tardes, Nancy. Gracias por invitarme. Vamos a hacer algunas preguntas acerca de su vida personal y de su vida en el sacerdocio. ¿Qué proyectos tiene planeados para la comunidad? Mira, Nancy, yo siento que un proyecto para que pueda tener muchas probabilidades de éxito debe partir de una realidad, del conocimiento de una realidad. Yo aquí ando cumpliendo 3 meses de que llegué, todavía no puedo presumir que ya conozco a la comunidad. Yo creo que para elaborar proyectos que correspondan a una realidad se necesita conocer un poco más. Ahorita más bien estoy en una etapa de conocimiento de las dos comunidades que me toca atender en Limón y aquí la Plaza de Limón. Muy bien, padre. ¿Qué son las necesidades de las personas en las comunidades en las que usted ha estado trabajando? ¿Cuál ve usted que es la mayor necesidad? Bueno, hablar de necesidades implica que las mismas personas de las mismas comunidades tienen diferentes necesidades de distinto tipo. Y a veces en una comunidad puede haber necesidades de tipo educativo, para eso están las escuelas. Puede haber necesidades de tipo laboral por las distintas fuentes de trabajo que hay, o de tipo salud, ¿verdad? En mi caso, yo me voy más al campo de la espiritualidad, de la fe, de lo religioso. Y entonces, una cosa, como te decía en la pregunta anterior, que yo empiezo a detectar es que hace falta elevar el nivel de espiritualidad de las personas. Esa es una necesidad que yo veo desde mi campo como sacerdote, ¿verdad? Elevar el nivel de espiritualidad, porque sinceramente más bien lo veo algo bajo, tendiendo abajo que de la mitad para arriba. Y yo creo que esa es una necesidad grande, poder ayudar, colaborar a que las personas eleven su nivel de espiritualidad, que se acerquen más a Dios. Así es. ¿De qué manera puede mejorar una comunidad? No es fácil responder la pregunta porque no hay fórmulas mágicas. No hay fórmulas mágicas que se apliquen y ya está resuelto el problema. Pero sí creo que hay algunos elementos que pudieran ayudar. Por ejemplo, en la iglesia se habla mucho de la comunión. Comunión viene de común unión. Y entonces cuando en una comunidad hay común unión, en el campo, por ejemplo, de la fe, en el campo de valores, de ideales, entonces se podrá mejorar muchas situaciones, se podrá atender a muchas necesidades que hay en la comunidad. Porque de otro modo, si unos quieren jalar por un lado y otros quieren jalar para otro lado, y cada quien quiere imponer sus ideas, sus gustos, así no se puede, se divide la comunidad. Sí. Por eso es importante la común unión. Y en eso de la común unión puede ayudar, por ejemplo, el sentir que somos miembros de una misma comunidad, ese sentido de pertenencia y ese sentido también de que no siempre va a ser como yo quiera. También debo saber escuchar a los demás y de alguna manera apoyar al sentir de la mayoría, al sentir de la comunidad, porque una sola persona, un solo grupo no podrán resolver todas las necesidades que hay. Bueno, muchas gracias, padre. Y de mi parte sería todo. Cedo el micrófono a mi compañera Flor. Hola a todos, espero se encuentren muy bien. Mi nombre es Flor Partida y el día de hoy para mí es un gran gusto compartirles un poco de la trayectoria de nuestro sacerdote Joaquín Árcega. Muchísimo gusto de estar con usted. El gusto es mío, Flor. Gracias por invitarme a esta entrevista. Les vamos a hacer algunas preguntas. De acuerdo. Y muchísimas gracias por estar aquí. ¿Cómo ha sido para usted la vida en el sacerdocio? Pues ha habido un poco de todo. Yo siento que
Por un lado, no se nace siendo ya sacerdote, ni siquiera cuando le dan a uno la ordenación sacerdotal, ya se la sabe uno de todas, ¿no? Es un ir aprendiendo continuamente, ir aprendiendo a ser sacerdote. La experiencia, el trato con las personas, las mismas personas lo van a uno terminando de formar. En el seminario no se le da a uno todo. Ahora, ya como sacerdote muchas veces llega uno a las comunidades con muchos ideales, pero luego hay veces que no siente uno correspondencia a lo que uno quisiera, ¿verdad? Y pues es estar uno tratando de como mantenerse de pie en ese esfuerzo por ejercer uno su sacerdocio, por promover, impulsar esa tarea que en la iglesia se le llama evangelizar o evangelización, que abarca muchos aspectos, desde el enseñar la palabra de Dios, desde las celebraciones religiosas, el atender servicios de caridad para con la gente más pobre, más necesitada, en fin, tiene muchos aspectos el promover la convivencia, el sentido de pertenencia a una comunidad de creyentes, el invitar a la gente a colaborar pero que luego no siempre se valore eso que uno intenta promover o hacer, ¿verdad? Pues ha habido también satisfacciones, o sea, no siempre es fácil, pero también ha habido satisfacciones cuando uno intenta, por ejemplo, algún proyecto. Voy a decirte, en alguna parroquia donde estuve, me costó mucho trabajo echar a andar un grupo que se llama Caritas. Caritas es una palabra en latín que quiere decir caridad, pero finalmente, después de muchos esfuerzos, una vez que logré formar un grupo y echar a andar aquello, pues fue una satisfacción grande para gloria de Dios y para bien de la comunidad que tiene aquel grupo, porque la comunidad también resulta beneficiada. Y entonces, hasta la fecha existe ese grupo, ya después de hace ya más de 20 años, y bueno, son satisfacciones que uno como sacerdote y en lo humano llega a tener, pero no es fácil. Como dicen muchos, tiene uno que picar piedra, tiene uno que hacer muchos esfuerzos, a veces para lograr algo. Si no se logra el 100%, al menos que se logre un 30, un 40%, como dice Jesús en el Evangelio, lo importante es que se esté trabajando y que se esté logrando algún fruto. Sí, muchísimas gracias, padre. Cuéntenos un poco, ¿usted tomó otra carrera aparte del sacerdocio? Bueno, antes de ser sacerdote, yo me titulé como profesor en la Normal Superior Juana Díaz Baje de Zamora. Hice ahí una licenciatura en Historia, como para ser profesor en secundaria, en preparatoria, para ser profesor en ese campo de Historia o de las Ciencias Sociales. Ya estando ahí, me invitaron a ser profesor de la preparatoria José Sixto Verduzco. Ahí trabajé 6 años. Estando ahí, como ahí tiene también la Normal Superior Juana Díaz Baje, también me invitaron, dado que yo en el seminario había estudiado filosofía y después teología, me invitaron a dar algunas materias filosóficas a los maestros de la Normal Juana Díaz Baje. Y ahí estuve trabajando. Después tuve que dejar de dar clases después de 6 años, porque pues era condición que si yo quería llegar a ser sacerdote tenía que renunciar a aquello. Y pues sí, pero sí estudié eso. En el seminario solamente estudié lo que sería una licenciatura en filosofía y una licenciatura en teología. Y ya esto fue fuera del seminario, ¿verdad? Yo me titulé, yo tengo mi título como profesor en Normal Superior, con una licenciatura en Historia. Después, ya con el pasar del tiempo, ya tendría yo unos 7 años de sacerdote, conseguí una beca con una institución alemana que se llama Adveniat, es una institución católica, Adveniat, y entonces gracias a esa beca, pues me fui a la ciudad de Roma a estudiar una licenciatura en Ciencias de la Educación. Yo también terminé, me gradué como licenciado en Ciencias de la Educación.
También aproveché mi estancia allá, yo estudié en la Pontificia Universidad Salesiana de Roma, y estando allá también quise aprovechar mi estancia para meterme en la Facultad de Psicología, hacer también estudios de psicología, pero no tengo título de licenciado, pero sí tengo estudios de psicología. En Ciencias de la Educación sí tengo mi título, en Historia tengo mi licenciatura, tengo mi título de profesor. Trabajé en la preparatoria José Sisto Verduzco de Zamora, en la Normal Superior Juana Díaz Baje también. Ya una vez que yo vine de Roma, trabajé 16 años de profesor también en el Seminario Mayor, en Jacona. Ahí estuve trabajando 16 años como profesor, y pues todo esto sin pensar lo que iba a venir después. Ya siendo yo sacerdote, en la diócesis se tomó la decisión de abrir una preparatoria propia del seminario en Uruapan, pero buscaban un sacerdote que tuviera título. En ese momento yo era el único que tenía título. De esa manera me convertí en el primer director de la preparatoria del seminario en Uruapan. Todo lo que eran trámites ante la Secretaría de Educación Pública tenía que realizarlos yo porque tenía mi título, ¿verdad? Ya después vinieron otros sacerdotes más que también se titularon como maestros, pero a mí me tocó en ese sentido ser pues pionero. Pues es lo que te puedo decir. Sí, muchísimas gracias. Es muy interesante toda su trayectoria y pues agradece muchísimo que lo esté compartiendo con nosotros. La última pregunta, cuéntenos, ¿quién es Joaquín Árciga? Es una pregunta así muy grande y al mismo tiempo podía ser muy simple. Pues Joaquín Árciga es un ser humano de carne y hueso como ustedes, ¿verdad? Que sin embargo, pues Dios lo llamó al sacerdocio. Dios me llamó a ser sacerdote y pues aquí estoy. Ya ando en 42 años de sacerdote, con todas mis debilidades, pero también con la ayuda de Dios. Durante 42 años he estado ejerciendo eso. Te digo, soy un ser humano, no deja uno de serlo, aunque uno sea ordenado sacerdote, pero pues que siente como cualquier otra persona, que tiene alegrías y también momentos de tristeza, a veces hasta como de frustración y de satisfacción de logros conseguidos. Y pues un hombre, diríamos, al servicio de Dios y al servicio del pueblo de Dios. Muchísimas gracias nuevamente y pues le digo, para nosotros es un gran orgullo tenerlo aquí como nuestro sacerdote. Se le agradece mucho todo y pues queremos invitarlos a que hagan sus preguntas y si quieren saber algo más de él, se les agradecería mucho. Bueno, pues la pandemia yo creo que a todo el mundo nos llegó de sorpresa, nos vino a cambiar la vida, como que, no sé, en muchas cosas íbamos muy a prisa y pareciera que la pandemia vino a decirnos cálmense tantito, váyanse más despacio, ¿verdad? Ciertamente vino, por ejemplo, a afectarnos. Yo estaba cuando eso de la pandemia, hasta hace 3 meses en Ixtlán. Ahí, por ejemplo, estábamos llevando la Escuela de Evangelización San Andrés. Todos los retiros para matrimonios, para puras mujeres, para niños, adolescentes, jóvenes, para puros varones, todo eso se interrumpió. El mismo templo se cerró 3 meses completos. Entonces, por un lado, en cuanto a lo que es propio de la iglesia, llevar un mensaje, ayudar a elevar el nivel de espiritualidad de la gente, alimentarlos con la palabra de Dios, como que eso se quedó truncado. En lo económico vino a afectar mucho, y no solo a mucha gente, sino también, yo les pongo en mi caso, ¿no? 3 meses con la iglesia cerrada, sin ningún ingreso de nada. Pues entonces tiene uno que ver la manera de sobrevivir, de seguir adelante. Afortunadamente, en mi caso me encontré pocas
En realidad las podía contar con los dedos de una mano, pero sí algunas personas que no fueron indiferentes a eso. Padre, mire, aquí tiene estos 100 pesos para que se ayude. Padre, aquí tiene esto para que se ayude. Alguna vez llegué al mercado a comprar verdura, fruta. Padre, no me pague nada. Sabemos que ahorita usted no tiene ingresos, lléveselas. Es decir, mucha gente generosa, pero por decir, uno de los impactos de la pandemia, aún en ese aspecto de la manutención, ¿verdad? En lo de que les decía ya el campo de la obra propia de la iglesia, que es la evangelización, e inclusive la misa dentro del templo, cerrado, tratábamos de transmitirlo por Facebook, en fin, pues fue un cambio grande. Por el otro lado también el miedo a mucha gente de contagiarse, aunque por otro lado veo muchos que no creen todavía hasta la fecha, como que dicen que no es cierto, que es invento del gobierno, pero sí vino a impactarnos grandemente, porque ya después de 3 meses cerrado el templo, al reabrir, muchas personas no asistían, no sé si ya empiezan a asistir al templo por miedo a un contagio. Entonces, creo que son algunos de los efectos así más palpables que vino a causar la pandemia en la vida del sacerdote y en la vida de la comunidad. Mira, si quisiera decirlo yo así en pocas palabras, en mi vida sacerdotal siento que fue la etapa de oro. Mi estancia en Chilchota, diría yo, así desde el punto de vista humano y sacerdotal, diríamos como que fue una etapa, la etapa de oro de mi sacerdocio. Porque fue una comunidad que la encontré fría y poco a poco empezó a responder, a colaborar. Por decirte un ejemplo, al invitar a los que vivían en unión libre, hubo una primera tanda que invitamos a los que quisieran casarse, recibir el sacramento y que quisieran prepararse. Tuvimos una primera tanda como de 47 parejas. Fue un gusto, una alegría, que ellos mismos se organizaron a contratar una banda de música, un mariachi para la boda, hacer una comida en común, como una fiesta del pueblo, una gran alegría, porque después de quién sabe cuántos años en muchos casos, volvieron a acercarse a la confesión, volvieron a acercarse a la Eucaristía, a recibir el cuerpo de Cristo, se sentían que eran miembros de un grupo, y entonces a muchos se les despertó el deseo de integrarse a alguno de los grupos apostólicos. Hubo una relación muy bonita con un grupo de matrimonios, que luego no había grupo de jóvenes. Iniciamos con un grupo de jóvenes para iniciar ahí jornadas de vida cristiana. De no haber nada, llegó un momento dado en que había más de 300 jóvenes en el grupo. El movimiento de renovación en el Espíritu Santo, cuando yo llegué, era un grupo que no pasaría de unas 50 personas. Después de 6 años y medio, eran cerca de 2.500 los del movimiento de renovación del Espíritu Santo. No había nada en el campo de la caridad, ninguna organización. Me tocó fundar el grupo de caridad. Hasta la fecha sigue funcionando. El ver cómo correspondieron y colaboraban en cuanto a la relación, por ejemplo, con la autoridad municipal, fue muy positiva, fue muy positiva. Yo siempre encontré a la autoridad municipal, fueron 2 administraciones diferentes, muy disponibles. Señor cura, ¿en qué podemos apoyarlo? Díganos en qué ocupa que lo apoyemos. Es decir, fue una etapa muy bonita en lo humano, en lo sacerdotal, en lo cristiano. Fue algo muy hermoso. Bueno, pues sin más quiero despedirme y agradecerle a nuestro sacerdote por compartirnos un poco de su vida. Muchísimas gracias y espero se encuentren muy bien. Muchas gracias, Padre.
Gracias a ustedes por invitarme y darme esta oportunidad de llegar a muchas otras personas que a través de este canal, La Plaza TV, nos están siguiendo. Como último, quisiera pedirle a nuestro sacerdote que nos dé la bendición para nuestro proyecto y que ayude a muchas personas. Claro que sí, con mucho gusto. Pues miren, vamos diciendo en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Padre Celestial, dígnate bendecir a cuantos estamos aquí reunidos, a cuantos nos están siguiendo a través de este canal. Bendice sus familias, su trabajo, sus empresas. A los enfermos, Señor, sánalos. A todos los que están sufriendo por algún motivo, acompáñalos. Que este canal, Señor, sea un medio del que tú te vales para llevar tu mensaje de paz, de salvación, de conforto a todos aquellos que lo necesitan. Bendícenos, bendícelos a todos, Padre Celestial, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Padre, pues en nombre de nuestro canal de YouTube La Plaza TV hacemos entrega de un pequeño obsequio en agradecimiento de su tiempo. Hombre, pues muchísimas gracias. Miren, para el café, un tecito, un cafecito, ya trae hasta mi nombre, La Plaza TV, Joaquín. Mira, pues bonito detalle. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Dios los siga bendiciendo. Gracias a usted por su tiempo, Padre, y que Dios lo bendiga. Bienvenido a nuestra comunidad La Plaza de Limón.